sábado sí no les voy a ya, entonces ya nada les voy a deber. Es más, no les debo nada, digo, pero para no deberles, había yo pensado en deberles 4 y además les debo 3. Este sábado voy a tenerlo muy ajetreado y no creo poderme levantar después de lo que va a pasar este viernes, así que pero el otro sábado sí. Y a lo mejor dejamos uno para después, para que venga. ¿Qué tal si, como digo, ya no regreso y entonces para qué les pago por adelantado? Bueno. Preguntas, temas de discusión que hayan estado pensando, o que han estado pensando. No puede ser que no. Y con pasión y compasión. Se me saltaron tantas a la mente que me van a decir algún tema. Yo más bien tengo una pregunta. No, está bien. Que estábamos hablando del autoritarismo mexicano. Sí. Y escuché el otro día que Sergio Aguayo dijo que Cuba había influido en el autoritarismo mexicano. ¿En qué forma? No me quedó claro. Bueno, ese es un tema chiquito, pero bueno, está bien si le interesa. Puede uno rascarle ahí y hasta hacer una tesis sobre eso, una tesis de licenciatura, por lo menos sale perfecta, y hasta una tesis de doctorado. En 1959, el gobierno de Batista, de Fulgencio Batista, antiguo sargento taquígrafo del ejército de Cuba, organiza un golpe, se queda en el poder y en 1959 lo despacha, porque ya había quedado mucho tiempo. Desde, si mal no recuerdo, Batista está en el poder desde los fines de los 30, 40, ya no estaba mucho tiempo. Bueno, entonces el grupo de Fidel Castro, que encabeza de la lucha contra Batista, estuvo un tiempo aquí. Es cuando la Secretaría de Gobernación, digamos, el personaje más duro, más operativo de esos Gutiérrez Barrios, sale del colegio militar como subteniente en los fines de los 30, principios de los 40, luego como teniente pasa a gobernación y ahí es un grupo que se organiza como militares al servicio o en el interés de lo que sería la Policía Política Secreta Mexicana, la Federal de Seguridad. Va ascendiendo en esto y es realmente el policía más político, más interesante. Entonces él encuentra a los castristas cuando estaban entrenándose aquí en México, antes de ir a Cuba, pero no los detiene, sino que les permite seguir sus entrenamiento y que salgan de México y que se vayan en el Granma y que lleguen a Cuba y que hagan la guerra de guerrillas, y en 59 toman el poder. Entonces ya México tiene una relación con ellos, una relación de apoyo, porque va a apoyar México a unos revolucionarios, porque los considera básicamente nacionalistas. Y un movimiento nacionalista en Cuba está en el interés nacional de México, porque Cuba está muy ligada a Estados Unidos, es realmente una provincia de Estados Unidos. Si surge un movimiento nacionalista, habrá un cierto balance. En el Golfo de México habrá algo que no sea enteramente norteamericano, lo cual va en apoyo del proyecto mexicano de mantener una independencia relativa frente a Estados Unidos. Y este movimiento se va muy rápido del nacionalismo a la confrontación, que México sabía que tenía que venir la confrontación por la industria azucarera, la nacionalización de las propiedades norteamericanas, entre otras cosas, de las petroleras, refinerías petroleras que tenían en Cuba,
y la situación se tensa, Cuba tiene que buscar apoyos externos, México le da un cierto apoyo al principio, pequeñito, pequeñito, pero estos necesitan más y se van al único otro grupo político en el mundo que les puede dar apoyo, que es la Unión Soviética. Esto hace que el círculo se vuelva más cerrado, puesto que van con la Unión Soviética en época de Guerra Fría, en los 1960s, en todos Estados Unidos más duro, viene la invasión, etc. México entonces va a jugar un papel, no le va a dar apoyo ya a Cuba, pero no la va a condenar. Es una revolución, la mexicana, que se convierte en más o menos apoyo político, simbólico, de otra revolución, que es la cubana. Los cubanos no van a apoyar a la izquierda mexicana en los movimientos de 68, las guerrillas de esos años 60 y 70, no van a tener apoyo cubano, aunque Cuba es la cuna de la acción política de izquierda en América Latina, pero a México no le hace nada. La izquierda mexicana tiene que vérselas por sí misma, rascarse con sus propias uñas. En cambio, sí van a apoyar a las guerrillas venezolanas, a las colombianas, a las centroamericanas, a todas las que se pueda. A Bolivia, bueno, mandan al Che a Bolivia, pero en México nada. Entonces, ahí hay el entendimiento del que habla Sergio Aguayo, hay un entendimiento implícito. Yo, sistema político autoritario mexicano, pero que viene de una revolución, mantengo relaciones diplomáticas, nada más diplomáticas, no económicas, no de otra naturaleza, con la revolución cubana. Somos dos revoluciones. Cuba no va a decir que soy autoritario, ni que soy reaccionario, aunque no sea, ni nada por el estilo. Entonces la revolución cubana implícitamente está apoyando también la etiqueta de revolucionarios de los mexicanos. Y además no está dando apoyo a la izquierda mexicana, que sí está en lucha contra el gobierno. Así que los dos están equilibrándose, uno se ayuda al otro. A Cuba le conviene que México no rompa relaciones con ella, que sea un disidente en ese sentido frente al resto de América Latina, para que se vea que no es toda América Latina la que está contra Cuba, sino nada más estos lacayos del imperialismo, estas cosas horrendas que están gobernando América Latina, pero no México. México, véanlo, sí se puede, allí hay un gobierno, pero claro, es México porque viene de la revolución, etc. Y México, pues claro, si vengo de la revolución, tengo que ser distinto de los otros, y se van dando cuerda mutuamente. Y los gobiernos mexicanos, incluso el de Díaz Ordaz, que es la derecha, no se aleja de Cuba, pero no rompe. López Portillo va a señalar, cuando estalle la revolución nicaragüense, que hay tres revoluciones en América Latina. La mamá de todas, la mexicana. Luego el hijito, que es la cubana, y el nietecito, que es la nicaragüense. Y va a Nicaragua y lo dice así, pone la liga entre las tres. Fidel está muy bien, no hace nada en contra de López Portillo. Viene el cambio de economía, el neoliberalismo, Salinas sigue con Fidel y mantiene muy buenas relaciones con Fidel, y Fidel viene en 1988 a la toma de posesión de Salinas, sin importar el fraude y sin importar que el fraude haya sido en contra de lo que más o menos era la izquierda partidista, democrática, no violenta mexicana, que era Cárdenas. Entonces, él avala a Salinas en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Él, la izquierda mundial, avala. Y Salinas, pues, encantado, y muy buena relación con Fidel, y hasta piensan, no llegan muy lejos, a hacer inversiones de unos inversionistas de Monterrey en Cuba, para lo de la telefonía, etc.
pero bueno, al final no, pero coquetean con esa idea, entonces se mantiene muy bien la relación. Con Zedillo, que es ya el momento en que va a cambiar, y que ese sí ya es menos sofisticado que Salinas, es más cuadradito, es un economista del Poli que sabrá mucho de matemáticas, pero no mucho de política. Entonces ya, así como se distancia del PRI, también se distancia de Fidel y de la Revolución Cubana. Y hace una crítica a la falta de derechos humanos en Cuba, que es una crítica que tiene bases reales, pues sí, pero nada más que miren quién lo dice. ¿Quién lo dice? El gobierno que va a tener que explicar el problema de Acteal. ¿Quién mató a los de Acteal? Los otros indígenas de Chiapas, pero lo curioso es que el ejército estaba allí. Entonces, ¿por qué el ejército no interviene? Entonces, no está tan clara la agenda de derechos humanos de Zedillo, pero su secretaria de Relaciones sí hace unas críticas, etcétera, y en los organismos internacionales la crítica esa se siente en Cuba, pero formalmente siguen bien. Llega Fox, y entonces Castañeda, que había sido de izquierda, miembro del Partido Comunista Mexicano durante un tiempo, que tiene su fotografía allá en Cuba, con Fidel Castro y disparando y todas las cosas, ya es foxista. Y entonces sí ya se lanza duro contra Cuba. La va a usar para propósito. Toda la relación con Cuba, como casi cualquier otra relación de México, es una manera indirecta de relacionarse con Estados Unidos. No hay realmente relaciones de México estrictamente porque le quiere con otro, siempre están trianguladas, son mensajes. Entonces Castañeda dice, bueno, ahora nosotros nos ponemos del lado de los Estados Unidos, porque ya somos demócratas, ya no está el PRI. El PRI tenía esa necesidad de decir, seguimos siendo de izquierda, seguimos siendo revolucionarios, por eso apoyamos a Cuba. Pero es falso, ni eran de izquierda ni nada, pero ahora ya, la hipocresía al diablo, duro contra los cubanos, órale, tácatelas. Y entonces viene el come si te vas, que es una reunión de la ONU en México, y México acepta ser el anfitrión, y cualquiera que es miembro de la ONU tenía derecho a estar aquí, pero le molestaba a Bush, ay, tener que comer con aquí. Entonces México hace su teatrito y sale tan mal parado. Pero ahí sí ya, la relación ya se acaba. Se acaba una relación histórica que viene desde los 50 hasta principios del siglo XXI. Entonces lo que dice Aguayo, se necesitaron mutuamente, se dieron palmaditas en la espalda a los dos, y Fidel en ese sentido juega con el sistema autoritario mexicano. Que explique por qué en el 88 vino, que explique por qué nunca apoyó a la izquierda mexicana en los años 60, en los años 70, cuando sí apoyó a otras. Y bueno, los cubanos no pueden responder mucho a eso, porque fue un juego de poder. Los cubanos iban a la defensa de su interés nacional, y les convino decir que México era antiimperialista, independiente, y que ese era un país distinto del resto de América Latina, que no estaba al servicio de los intereses imperiales, etc. Sabían que era falso, y en eso ayudaron a la posición mexicana de decir, no, es que nosotros somos distintos de América Latina, tenemos una independencia que los demás no tienen. Vean qué cosa, Centroamérica, Chile, Pinochet, todos estos gobiernos de derecha, nosotros no somos así. Y la prueba es nuestra relación con Cuba, y Cuba dice, sí, eso. Entonces estaban dando sobaditas en la espalda a los dos, y esa es la razón por la cual Sergio dice, bueno, que nos expliquen ahora
¿Por qué tanto tiempo se quedaron callados? Y sobre todo, ¿por qué apoyaron a Salinas? Y luego ya, después lo sabemos, pues Salinas se fue a vivir un tiempo a Cuba y andaba, y lo de Ahumada, y bueno, todo ese lío. Bueno, entonces estábamos en, préstame el programa, quiero ver una sola cosa. Estábamos en los 1940, 1950, México como un gran éxito económico. Es entonces cuando se habla de... Fui injusto en esto de ponerles las obras de... Y lo he estado pensando, en las obras de literatura, poner a Espota como casi el paraíso. Bueno, esa es la novela en donde la burguesía salida del alemanismo de esos años de crecimiento económico, entonces es un retrato de ellos, como el de Artemio Cruz, es más o menos la misma problemática, temática que pone Fuentes, pero debí de haber puesto no solamente ese, sino prácticamente toda la obra de Espota. Son más de una docena de novelas, porque si esta es la de la burguesía, hay otras, son 3 o 4, en donde aborda el problema de la sucesión presidencial, del tapado. Es la figura de Ruiz Cortines, es inevitable que ahí está Ruiz Cortines. Cómo va jugando con su gabinete para ver a quién pone, y cómo invita a unos y a otros, y los hace creer que ahí está el sucesor, pero no es. Entonces, esta obra de Espota puede ser tan buena o mejor que cualquiera de los trabajos de politólogos sobre el mismo tema, de cómo se hace la sucesión presidencial en estas épocas. Y la sucesión presidencial es el momento más importante en el ejercicio del poder concentrado del autoritarismo mexicano. Ese es el clímax de la estructura de poder mexicana. Y quizá, si ustedes le echan un vistazo a Espota en esas obras, que son 3 o 4, sobre los corredores del poder y los problemas internos del sistema, encontrarán allí una explicación buenísima. Espota es una persona que creo que nunca terminó primaria. Se metió muy temprano a la vida de los periódicos. Cuando tenía 20 años ya estaba allí en las redacciones de los periódicos. Y es en ese mundo del periodismo mexicano de esta época del autoritarismo donde yo supongo que adquiere la información necesaria. Ahí está cómo se hacen las cosas. No se pueden decir en el periódico, pero sí se pueden decir en la novela. No se identifica a México, no se identifica al presidente Ruiz Cortines, pero todo el mundo puede verlo, es él. Y estos son sus secretarios de Estado. Y cómo juega con ellos. Entonces, no es sustituto de un buen análisis formal, académico, político, pero es un muy buen complemento. Así que en eso de Espota hay que ponerle toda su obra, porque toda tiene que ver con el poder. Tiene una sobre braceros, que empieza, es en nuestra época, es en los años 40. Tiene esta de Casi el Paraíso, que es cómo se hacen las fortunas de la burguesía postrevolucionaria mexicana. Y, en fin, es curioso que no esté tan bien evaluado Espota como Fuentes, por ejemplo.
quién sabe qué razones llevan al pequeño grupo de escritores mexicanos a reconocerse entre ellos y escribir sobre ellos y entonces darnos una visión de ellos mismos, y a Espota lo dejan fuera. Nunca le hicieron, nunca lo reconocieron como uno de los suyos, porque no tenía una educación formal. Pues no puede ser eso, porque Arriola tampoco. Cuando llegó aquí al colegio donde fue becario un tiempo, pues Alfonso Reyes le dio la beca sin que tuviera ningún certificado ni de primaria, pero eso no importó, y Juan José Arriola es parte de ese círculo. No sé, porque fue de la comisión de box en México. Bueno, pero a Hemingway le gustaba el box y la cacería, y a Mailer, que él boxeaba también, el de The Naked and the Dead. No sé por qué, pero tómenlo en cuenta a Espota. Bueno, entonces estamos en esos años 40, 50, en donde hay un crecimiento económico notable. Va a ser llamado el milagro mexicano. No nada más por México, no tenía sentido, es reconocido. Ser reconocido exteriormente, ser reconocido en Estados Unidos, no es lo que importa. Entonces ahí se habla del milagro mexicano y de este crecimiento tan fantástico y de esta estabilidad. No hay nadie tan estable en el resto de América Latina como México. Crece, tiene estabilidad, la inflación está controlada, pues está todo muy bien. En este sistema autoritario ya funcionando como debe de ser, con sus bases sociales que no tiene ningún otro sistema latinoamericano, esas grandes concentraciones de obreros y campesinos que le dan un sustento que impide que este sea un autoritarismo burocrático como el que les hacía yo mención de O'Donnell, que es otra caracterización, en donde es el ejército el que mantiene estas estructuras. Aquí sí tienen bases sociales, además del ejército. Por ejemplo, y el peronismo también las tenía, ¿no? En cierto modo. Pero el peronismo, pues nada más ve algo, sube, baja, cae, viene, lo echan. El peronismo da lugar a la dictadura militar. Los militares echan a Perón. Pues no se compara. Aquí no echaron a nadie. Aquí los militares se subordinan. Perón no pudo controlar a los militares. Tiene su base social, y justamente por eso el ejército dice: hasta aquí llegaste, Juan Domingo, no más. Tú y Evita ya nos tienen hasta acá de su populismo. Bueno, el populismo mexicano está en el poder y nadie lo cuestiona. Digo, nadie lo cuestiona de manera efectiva. En eso es realmente único en América Latina. Ahora, el momento más interesante desde la perspectiva analítica de este sistema es la sucesión. Este sistema tiene asegurada la sucesión, como no lo tienen ni los sistemas totalitarios. Lenin tiene un problemón a la hora de encontrar la sucesión, y le va pésimo. Finalmente Stalin toma el poder en una situación de choque interno, de lucha contra Trotsky, de división dentro de la élite soviética. Mao Zedong también tiene un problema hasta que no se muere. Khrushchev tiene un problemón hasta que no se muere Stalin.
Aquí esto tiene 6 años. Perfecto, como relojito suizo. Ni un minuto más. Ahí tienen lo que Cosío Villegas llamó una monarquía sexenal, pero que no es por herencia de línea directa, sino transversal. Ese es el punto, lo transversal. Eso es lo que está muy bien explicado en Peter Smith, en Los laberintos del poder. Esto es una operación política muy bien hecha. El presidente, dentro de límites, decide en el 4º año, 5º año, quién lo va a suceder. Él lo decide. En 1940, 46 y 52, alguien dice, no acepto la decisión presidencial. Y la desafía. En ninguna de esas 3 elecciones, quien lo desafía tiene éxito. No tiene éxito Almazán, no tiene éxito Padilla, no tiene éxito Enríquez Guzmán. Hay conatos de violencia, pero la presidencia se impone. Pero no selecciona a cualquiera, no es realmente arbitrario, y en eso Espota nos dice por qué se decide por uno y no por el otro. Son consideraciones políticas de fondo dentro del sistema. ¿A quién se les deja? Pero en 58, cuando Ruiz Cortines tiene que decidir quién lo sucede, ya no hay nadie que lo ponga en duda. Entonces la operación se hace por primera vez sin que falle un solo engrane del mecanismo. Todo se hace tal y como el presidente se propone hacerlo. Muy meticuloso, muy cuidadoso. En la oscuridad de los corredores del poder se toman las decisiones, se neutraliza a los que podrían aspirar a suceder al presidente y no los van a dejar, se apoya al que sí, y desde fuera todo está muy bien hecho. Aparece el designado como el único posible. Todos los aparatos del partido del Estado, en particular los sectores obrero y campesino, en particular las 2 grandes centrales, la CNC y la CTM, son las que salen públicamente a pedir que él sea el sucesor. Es decisión de las bases, es decisión de esos millones que están abajo, organizados de priistas, que sea López Mateos. Es el mejor, no hay nadie. Tiene una historia limpia como un cristal puro, como un arroyuelo en donde todavía no ha habido nadie que lo contamine. Todo es limpio. Ahora, Soledad Loaesa aquí va a decir que López Mateos en realidad ni era mexicano, que era guatemalteco, quién sabe, pero no importa. Si eso no es mexicano, es lo que tiene la esencia. Es esencialmente el mejor mexicano. ¿Quiero estar No, pero es que también fue por el hecho de que López Mateos, como secretario del Trabajo, hizo una muy buena labor para resolver las huelgas que se estaban dando con algunos sectores. Entonces, por eso fue que lo vieron como Cortines lo consideró como alguien idóneo en ese sentido para poder manejar bien la relación con los grupos corporativos, ¿no? Muy bien. ¿Le parece a usted bien? ¿Y qué pasó con los ferrocarrileros? Bueno, después Antes. El problema de los ferrocarrileros viene con Ruiz Cortines. El problema de cómo manejar al sector obrero no está... Luego le estalla al propio López Mateos. O sea, lo hizo tan bien que le estalló y que tuvo que usar al ejército, que es una admisión implícita de fracaso político. Pues se trata de que ustedes impongan sin las bayonetas, sino que todo estaba tan bien hecho que el pueblo, pues, ¿cómo se iba a mostrar contrario a la política
que se había incubado con él como secretario del Trabajo. Y no son solamente los ferrocarrileros. Si mal no recuerdo, Otón Salazar y los maestros también, y son las manifestaciones en el centro de México y el uso de la policía y el uso de los granaderos para acabar con esas manifestaciones. Es más complejo. Ha de ser interesantísimo meterse en esos berenjenales, y por eso Spota es el que puede hacerlo, porque eso lo imagina. No va a los archivos ni nada más ve, saca la sabiduría convencional, le pone la parte artística de imaginación y nos dice cuáles son los conflictos internos. Pero en principio, en el proceso de sucesión, ya no hay nadie que diga no, yo no quiero esto. Nadie divide al partido, nadie divide a las organizaciones sociales del partido. Desde luego el ejército, pues, encantado. Los norteamericanos, viendo los archivos, ahora sabemos que tenían sus dudas. No les gustaba mucho López Mateos, pero bueno, tampoco iban a invertir gran esfuerzo en algo que más o menos ya iba marchando, así que no les cae bien, pero lo dejan. Todas las piezas se acomodan. Entonces tenemos en 1958 el momento cumbre del autoritarismo mexicano, cuando se desarrolla todo de acuerdo al plan previsto, sin que se ofrezca ninguna resistencia, ninguna alternativa. El término familia revolucionaria venía existiendo siendo usado de hace tiempo, pero ahora llega a su momento cumbre. Es una familia bien avenida. Todos están de acuerdo en quién debe de tener el mando. Y este personaje, Ruiz Cortines, que había sido el secretario de Gobernación veracruzano como Alemán, y había sido su secretario de Gobernación, es decir, había estado en el problema cotidiano de cómo administrar políticamente a México. El presidente toma las últimas decisiones, pero el día a día, el hora a hora, es la Secretaría de Gobernación. Yo creo que ahora ya no hay nadie, pero en ese momento era la Secretaría de Gobernación. Ya nos lo dijo hace muy poco Bartlett en una entrevista. Llega el informe a las 5 de la mañana al secretario de Gobernación, cuando duerme. Entonces llega muy temprano, tiene que tomar las decisiones. ¿Qué hay en cada estado? ¿Cuál es el conflicto que hay en cada estado? ¿Cómo se movió el gobernador o el grupo obrero, el empresariado en tal estado en relación a tal conflicto? Y dice Bartlett, el instrumento principal del secretario de Gobernación es el teléfono. Como en el porfiriato era el telégrafo. Don Porfirio era su propio secretario de Gobernación. Él era el que sabía quién era quién, y después de tantos años los conocía a todos. Pero en este momento sí, es el teléfono, es la capacidad de usar a la Federal de Seguridad, que es su policía de Gobernación, y a la cual, esa es la otra parte del sistema autoritario, no hay nadie que pueda poner el marco legal para defenderse de esta policía. El marco legal no sirve. Está allí, sí, pero en la acción es otro marco. Entonces, cuando se necesita llamar a cuentas a alguien, cuando se necesita finalmente hacer desaparecer de este mundo a alguien, es la federal. Se toma como última instancia, no andan asesinando gentes como Trujillo, por ejemplo, sino que primero se les llama, se les convence, se les ofrece un puesto, se les dice que hay otras posibilidades. Cuando no quieren, es la federal, y en última instancia el ejército. Los gobernadores son
los administradores de la voluntad presidencial en cada estado. Y cuando fallan, para afuera. El Congreso de la Unión les dice que han fallado y que se desaparecen los poderes de ese estado. Cuando el presidente sí puede llamar a cuentas a todos, incluyendo al sector empresarial, que no es parte del partido, pero que tiene sus organizaciones corporativas. Está en el gran esquema corporativo. La Concanaco, la Concamín y la Confederación Nacional, la chiquita, la Canacintra, están como parte de esto. Además están organizaciones que sí hicieron los empresarios, la Confederación Patronal, esa la hicieron ellos, pero funciona como otra corporación. Entonces el corazón del autoritarismo mexicano es el corporativismo. Las fuerzas políticas se mueven en tanto que son corporaciones. Ahora, la mayoría de los mexicanos están fuera de las corporaciones, pero no cuentan. El individuo tiene muy poco que hacer. Si alguien es trabajador pero no pertenece a un sindicato, y siempre están fuera del sindicato un buen número, bueno, pues eso es a ver cómo le hacen. Lo que cuenta son los sindicalizados. Una pregunta, los sindicatos mexicanos son como las corporaciones europeas, o sea, jefes, los que están arriba y los trabajadores, o son solo los trabajadores? ¿Cómo crees que son? A ver, Bueno, échele la lógica. Si es un sistema corporativo, ¿cómo dijimos que es las reglas del sistema corporativo? Que hay un individuo o un grupo, depende de si es México o Egipto o España o Turquía, la Turquía anterior. Ese grupo es el que decide a quién admite en el juego, a quién reconoce como actor político legítimo. Si desde arriba se reconoce al líder sindical y si no se le reconoce, por más apoyo que tenga en la base, no puede tener presencia política. Todos los sindicatos importantes se manejan de arriba hacia abajo. No se puede correr el riesgo de dejar que sea de abajo hacia arriba. No se puede. Si alguien es líder, en algún momento tuvo que tener algo de apoyo local, de apoyo de las bases, porque si no sería hasta ridículo. No se puede poner a alguien que no haya ni sido miembro del grupo como líder. Aunque de los mineros ahora, Napoleón II, es porque, Napito como le dicen, es porque su papá Napote, ese sí fue el primer, y ya le heredó al hijo. El hijo es de Oxford, lo cual es un obrero minero muy singular. Este sí es el primero en la historia, pero en la generalidad, alguien tiene que hacer trabajo de base para que empiece a salir, pero ya que está en la carrera sindical, tiene que ser reconocido por los de arriba o lo aplasta. Y dentro de los de arriba, ya que llega más o menos a un punto interesante, para ser el líder, ahí sí tiene que tener la aceptación completa del presidente. Si no es de su confianza, no va a ser líder, nunca, aunque tenga apoyo en las bases, porque eso no importa. Ahora, si es totalmente desconocido de las bases, al presidente no le conviene, porque no conoce su sindicato, no sabe quién es quién, no sabe cómo se mueven las cosas. Tiene que ser alguien que sí venga de la vida obrera. Fidel Velázquez, el líder original de la CTM es Vicente Lombardo Toledano, que nunca fue obrero y siempre fue de las clases
acomodadas en Puebla. Pero a partir de él, cuando ya el sistema se organiza bien, pues es Fidel Velázquez. Fidel Velázquez viene de, ustedes ya no lo conocieron, pero yo sí, el Rancho del Rosario. Tenía unas casas ahí donde estaban sus trabajadores, los ordeñadores, los encargados de las vacas, etc. Fidel Velázquez viene de ese grupo. Era originalmente trabajador de un gran establo, y de allí su habilidad para organizar ese grupito y luego saltar a otro y saltar a otro. Finalmente es el gran líder obrero, el que va a estar desde 1946-47 en la CTM hasta que se muere. ¿Quién sabe cuándo se murió? Se murió en los 90s, por ahí así. ¿Cuántos años se queda Fidel Velázquez? 40 años, por ahí, como líder de la CTM. Los segundos de Fidel también fueron obreros. Ahora el líder de la CTM ya no es obrero, pero la CTM tampoco ya no es la CTM, ya dejó de tener la importancia que originalmente tenía. En la Confederación Nacional Campesina es un poco distinto. Ahí realmente nunca van a ser líderes campesinos. El líder principal de toda la organización no es campesino. Es alguien que más o menos puede hablar con los campesinos y se viste a veces, no como campesino, sino como ranchero. Y Augusto Gómez Villanueva, por ejemplo, es un personaje de ese ámbito, pero él es de ciencias políticas. Y se hace medio campesino. Ahí es interesante, los obreros sí son capaces de crear sus propios liderazgos, pero tienen que ser aceptados por arriba. Los campesinos no pueden. Desde el principio les ponen a Rojo Gómez, a los personajes cercanos al mundo político campesino que el presidente cree conveniente. Entonces la CNC tiene en realidad un liderazgo identificado con los campesinos, pero no es campesino. La CTM tiene un liderazgo que originalmente vino de los obreros y se hicieron después ya profesionales en administración de sindicatos. Pero estas son las dos grandes organizaciones de masas. La CNOP, que sería la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, sería el tercer sector. Este es un sector muy heterogéneo. Están todos los que no caben en los otros dos. Todo lo demás, desde pequeños o medianos empresarios hasta los vendedores de lotería, la organización de vendedores de periódicos, la organización de economistas revolucionarios, toda esa cosa heterogénea está en la CNOP. Y este también tiene un liderazgo que viene de ellos. Pues, si ya muchos de ellos son clase media, ya son capaces de actuar, maniobrar, presentarse por sí mismos, pero nunca serán liderazgos independientes, tampoco en el que tiene más posibilidades de acción independiente, que es el mundo de la burguesía mexicana. Con Canagua y con Camín hacen sus elecciones internas, tienen sus procesos internos, pero siempre negociados con el presidente. El presidente puede no gustarle a alguno de los líderes de estos empresarios, pero que no sea su enemigo, su adversario. Entonces, cuando empiezan los procesos de elección interna, Gobernación deja saber a quién es permitido que haga esfuerzos por ser el líder de esa organización. En las organizaciones independientes de empresarios también hay una interferencia gubernamental, pero es menor. Las que se organizaron por ellos mismos, como la Confederación Patronal
de la República Mexicana, como el Consejo Coordinador Empresarial, como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Estos ya son los grandes, los grandotes. Y no es tan fácil que el poder presidencial diga, oiga, usted, este no, pongan a este. Pero tampoco es tan fácil que ellos pongan a alguien que va a encontrar resistencia y choque. Entonces, más o menos hay entendidos. Esto se los va a presentar bien Alba, ¿no? Carlos Alba es el que ha trabajado esto aquí en el centro y lo ha trabajado muy bien. Son también negociaciones internas y finalmente están los grandes, los que no necesitan ninguna organización. Son básicamente los del Grupo de Monterrey en los años 40 y 50. Garza Sada, Garza La Güera, Garza... todas las garzas que hay por ahí. Estos sí tienen capacidad del 1 a 1, de llamar al secretario de Estado, de llamar al secretario particular del presidente y decirle que necesitan verlo. Ellos no necesitan organización, pero son muy pocos, pero necesitan la anuencia del presidente. En una visión muy simple del marxismo, en donde se pone énfasis en que lo político es la superestructura, que la estructura es la base, el modo de producción, las clases sociales que salen de este modo de producción y sus procesos internos llevan a explicar la estructura política. En un análisis más complejo, sin necesidad de pelearse del todo con el marxismo, la política, algunas visiones de izquierda señalan que tiene una autonomía, y en el caso del autoritarismo mexicano, la autonomía es más o menos clara. En un choque de 1 a 1, el presidente le impone su decisión a cualquiera. Entonces, cuando Espinosa Iglesias intenta recuperar su banco después de la nacionalización, Salinas le dice no, y listo. No te lo doy. Le dice a través de Joseph Córdoba Montoya, no, listo, muerto. No hay forma de que... Y literalmente se murió sin poder conseguir su banco. Ahora, ese liderazgo político tiene un límite, que son sus 6 años. Y hay otro límite que va a ir surgiendo poco a poco, y es el límite externo. México está dentro de una esfera de influencia norteamericana y puede maniobrar y tener cierta independencia, para algunas cosas, pero finalmente ese mundo externo le impone sus límites, que se ven muy claros en los momentos de crisis económica. Ahí es donde sí, ya, aunque se le ocurra lo que se le ocurra y diga lo que diga el presidente, cuando es imposible seguir manteniendo el tipo de cambio, se viene abajo toda una forma de hacer política y de decisiones políticas, y el presidente tiene que cambiar. Pero en relaciones menos económicas y más políticas no hay forma. El poder centralizado que tiene la estructura política mexicana de los 1950s, de los 1960s, es realmente extraordinaria. Y va a ser, entre otras, muchas análisis políticos, el de Samuel Huntington en Political Power in Changing Societies da una explicación muy adecuada y justificación del sistema. Huntington va a señalar
que no es posible que sociedades que empezaron su etapa de modernización atrasadas vayan a seguir los mismos patrones que siguieron antes Estados Unidos y la Europa occidental, los grandes países de la Europa occidental. Eso es imposible, nadie jamás podrá volverlos a repetir. Entonces, quien quiera acceder a país desarrollado, desarrollado significa básicamente económicamente llegar a la posición que tienen los países centrales del mundo occidental, va a tener que ir por otra línea. Y su idea es que en estas montones de sociedades periféricas en las que nos encontramos nosotros, primero hay que centralizar el poder. No sucedió así en Inglaterra, no sucedió así en Estados Unidos. Cuando entra en su revolución industrial después de la guerra civil, no hay un poder central. Claro que los surianos dirían, sí hay, si nos ocuparon a nosotros y nos metieron en la torre, somos un país ocupado. Pero en términos generales, es un sistema muy plural. Huntington dice, no se pueden dar ese lujo. Es simplemente un lujo que la historia no puede permitir a esos países. Si van por el mundo del pluralismo, no van a llegar nunca. Tienen que centralizar, ordenar desde arriba y luego, cuando venga el crecimiento económico, cuando venga el desarrollo material, irán cambiando. Y puede ser que en algún punto futuro encuentren la democracia. Pero no pueden empezar con la democracia. Es imposible, históricamente no hay forma de avalar eso. Nadie lo dice en México, pero lo piensan y actúan en ese sentido. Entonces la justificación, la legitimidad que tiene el sistema autoritario es una muy clara. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Sí, bueno, entonces no repelen. Aquí está la esencia del ejercicio del poder político en México en la segunda mitad del siglo XX, es la eficacia económica. Estamos creciendo como no crece ningún otro país latinoamericano. China en aquellas épocas, no hombre, no pensaba en crecer así ni de chiste. Estaba en su guerra en Corea con Estados Unidos, estaba tratando de sobrevivir, estaba muy mal, y México estaba, nosotros íbamos muy bien. Un proceso de industrialización, un proceso de urbanismo, un sistema de seguridad social mínimo, pero el seguro social estaba para los trabajadores, o sea, para los que tenían sindicatos. El ISSSTE estaba para la burocracia, y para los otros, pues ahí lo que sea la voluntad del Señor. El otro, la Secretaría de Salubridad, etc. Pero tienen su estructura de seguridad social. Es un Estado benefactor, digamos, subdesarrollado, pero la idea es tener una red de protección social para el grueso de los mexicanos y crecimiento en la economía. No pidan democracia, ya es aborazarse mucho. Pero bueno, yo estaba leyendo Smith y Smith dice que lo que había en México era solamente crecimiento económico, no había desarrollo. O sea, esa es la diferencia que él plantea, que se justifica con el crecimiento económico, pero no había desarrollo. Entonces, ¿por qué si no había desarrollo, por qué sigue otorgando el puro crecimiento económico legitimidad? Si, como usted dice, la seguridad social, el mínimo de seguridad social era solo para algunos sectores. Porque son los sectores organizados. Si usted es sirvienta en una casa y de cachos, si no tiene usted, ¿qué? Usted dice, pues no son legítimos. Uy, qué miedo. Voy a ir a votar en contra. Ir a votar, su voto no va a contar, usted no va a poder movilizar, ¿no? La estructura burocrática de los sindicatos es la que coopta todas las posibilidades de movilización. Y
los movimientos populares que sí surgen en las colonias, en algún momento surgen, en algún momento hay un problema, entonces la CNOP llega. Y esta organización, qué bonita organización hizo usted, miren, va a quedar en este lugar. ¿Y qué es lo que ustedes querían? Querían que se legalizara esto, que ustedes tomaron estos terrenos, porque son parte de la ola demográfica que viene del campo a la ciudad y del crecimiento desmesurado de la población. Necesitan una zona para construir su casa. ¿Quién les va a dar a ustedes el título de propiedad? Nosotros. Se organizan, entran a la CNP, entran a la disciplina. El crecimiento económico está aquí. No les va a tocar mucho, pero algo les va a tocar. Ustedes disciplinados, apoyadores y listo. Entonces, usted no va a decir ahí, oiga, pero es que esto es nada más crecimiento económico, pero no es desarrollo, porque en Harvard yo leí que, ¿qué le importa si eso no es desarrollo? Eso lo está diciendo Peter Smith desde lejos, desde la distancia, desde Estados Unidos. Eso no es crecimiento, no es desarrollo. Pero el que está abajo, ¿de qué hablará este señor? Aunque Peter Smith habla muy bien el español, así que sí se le puede entender. Es de los poquitos que habla el español perfecto, el Peter. Pero está hablando en otra dimensión. No hay desarrollo, hay crecimiento, dice. Hay crecimiento. Y como no va a haber el desarrollo, la definición de desarrollo ahí es bien problemática. ¿Cuál es la definición que él usa? Porque como todos los conceptos, como lo he repetido, lo seguiré repitiendo, los conceptos en ciencias sociales no están bien definidos. Depende de lo que usted considere que es desarrollo. Alguien puede decirle con los mismos indicadores que usa Peter Smith, decir sí, esto sí es desarrollo. Él dice no, y yo estoy de acuerdo con Peter, no es desarrollo, es crecimiento. Porque las estructuras sociales no se transforman realmente. Y es un desarrollo, es un crecimiento un tanto artificial, porque como vimos en las gráficas, hay un sistemático golfo en el comercio exterior, entre lo que se importa y lo que se exporta. La economía no es autosuficiente, no es capaz de generar las exportaciones necesarias para la importación de toda la maquinaria que se necesita para la industrialización en su etapa inicial, en su etapa primitiva de sustitución de bienes de consumo. No lo puede hacer. Entonces Peter puede decir, si no lo están haciendo, pues sí, pero al que trabaja allí en el campo, a la empleada doméstica, el chofer de taxis, el que sea o no sea desarrollo, es bizantino, es bueno, ¿y cuántos ángeles caben en la punta de este alfiler? Pues con que mi ángel de la guarda que para mí me tiene sin cuidado el resto de los ángeles. Y es muy eficaz. Sí hay protestas, y ahorita dejamos esto, sí hay protestas, va a haber muchas protestas, pero todas son localizadas. Y a todas se les puede dar dos tipos de respuesta. Estos campesinos están invadiendo. Bueno, una de dos. El señor del terreno invadido es amigo del gobernador y tiene allí una plantación interesante. Se sale de aquí y yo les voy a dar terrenos en otra parte. No se salen y les voy a dar, pero otra cosa. Puedo con la policía local, que esa que no puede hacer nada contra el narco, sí puede contra los campesinos. Sí puede. Y si en caso de que no pudiera, en caso remotísimo de que no lo pudiera, entonces se acude al jefe de la zona militar y se pide autorización al general secretario y llegan y para afuera. Hay muchas así. Pero en general el panorama, como no hay por dónde canalizar una insatisfacción nacional, porque no hay partidos más que uno, y en realidad no es partido, es una organización política al servicio del presidente, no tiene que competir contra nadie. El PRI no es partido, no es una parte, es el todo.
Entonces, el sistema se mueve bastante bien y pareciera que hay desarrollo, pareciera, porque las contradicciones no afloran. Entonces se están satisfaciendo todas las demandas de los diferentes sectores, pues es desarrollo. Peter va a decir, no, no es desarrollo, es crecimiento. Pero eso nos vamos a dar cuenta hasta 1982, cuando todo el mundo diga, pues sí, no fue, fíjense que no fue desarrollo. Bueno, entonces vamos a tener nuestro coffee break y nuestra primera gran presentación. Ándele, no tenga miedo, aviéntese al medio de la arena. Estos leoncitos no le van a hacer nada, no pueden. Bueno, 5, 10, bueno, entre 5 y 10 minutos. Un tiempo razonable. No, es así. Tactful. ¿Cuándo pudiste hacer? Yo tengo un USB. Solo la 20, ¿verdad? Sí, porque los ¿Y yo de qué? Ahí está el USB.